¿Pensáis que el ser humano es libre en la actualidad? No es una pregunta sencilla de contestar, porque para ser libre no solo tenemos que poder decidir lo que queremos hacer, sino que la información a la que tenemos acceso sea fiable, no manipulada y completa. Y ahí yo creo que chocamos frontalmente con el concepto de verdad. Todavía recuerdo cómo en tiempos de Ceausescu en Rumanía, según me decía un guía en el año 1991, en los medios de comunicación solo se hablaba de lo mal que se vivía en Occidente: drogas, violencia, delincuencia, desigualdades, y lo bien que se vivía en Rumanía. La gente pensaba que era libre, pero no era cierto. Estaban sometidos al dictador que manipulaba y filtraba la información a su antojo. Por eso Internet se ha convertido en una pieza clave en el día de hoy para asegurar el acceso a toda la información. Y hay un texto que habla sobre la libertad en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5, verso 13, y me gustaría meditar en este texto con vosotros unos minutos. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El contexto de Gálatas tiene que ver con el hecho de que algunos creyentes de la línea judía habían venido a la iglesia y estaban allí involucrados en la iglesia y enfatizaban la necesidad de cumplir la ley, y eso lo entendió Pablo como una amenaza hacia la libertad. Y esto es importante porque el pensamiento cristiano en el primer siglo no era monocolor, es decir, no todos pensaban lo mismo, sino que había una serie de variables de pensamiento sobre cómo seguir a Jesús que desembocó pues en distintas corrientes religiosas. No todos seguían a Jesús de la misma manera. En las Escrituras solo tenemos algunas de las líneas de seguimiento de Jesús, pero hubo otras que no han quedado registradas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esta sí que ha quedado registrada, ¿no? Mateo y Jacobo siguieron una línea judaica y Pablo y su equipo siguieron más bien una línea helenística, griega, y algunas veces chocaron entre ellos y tuvieron que buscar caminos de entendimiento a pesar de mantener discrepancias, incluso teológicas, sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre la vida cristiana, sobre la espiritualidad. Tenían modos de ver diferentes. Sirva de ejemplo. Pablo enseña que la justificación es por la fe. Es uno de los pilares del protestantismo. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Justificación por la sola fe. Pero luego nos vamos a Santiago, que enseña lo contrario. Dice que la justificación es por las obras de la ley y no solamente por la fe. Caramba, pues esto es un poco contradictorio. Entonces, visiones diferentes sobre la espiritualidad, sobre la religiosidad y la vivencia cristiana, incluso el concepto que se tiene de Dios. Pero ¿qué quiere decir entonces la Escritura cuando habla de libertad? Pues a mí me gustaría mencionar por lo menos tres lecciones que creo que aparecen en este texto y que aclaran lo que es vivir en libertad. Y la primera lección sería que es el Señor el que nos llama a vivir en libertad. Nos dice el texto de Gálatas: a libertad fuisteis llamados. Esto significa que Dios es el primer interesado en que seamos libres. Y para ello, pues nos da toda la información, estableciendo como una especie de marco muy amplio de maniobra en el que nos podemos mover. Por eso dice el Evangelio, os sonará este texto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad abre el camino hacia la libertad porque significa que tenemos la información suficiente y necesaria para poder decidir sabiamente. Por ejemplo, imagínate que tienes 30 años y tomas la decisión de comprar una vivienda mediante una hipoteca. Es una de esas locuras que nos da a todos, ¿no? Bueno, pues en el trabajo las cosas piensas que van bien, hablas con tus jefes que te dicen que sí, que todo va viento en popa. Firmas la hipoteca y al cabo de una semana te despiden del trabajo porque la empresa está teniendo pérdidas, se avecina una crisis económica y tienen que prescindir de algunos empleados. Si hubieras tenido esa información antes, seguramente te habrías esperado para la compra de la vivienda. Pero esa información no la tenías. Con lo cual tú has tomado una decisión que con una alta probabilidad no era la más acertada, porque no disponías de toda la información de la situación que se avecinaba. Hay verdades que no nos gusta escuchar, pero son necesarias para transformar nuestro corazón y poder reorientar nuestra vida. Las medias verdades tampoco nos ofrecen la libertad completa, solo parcial. Entonces ya no es libertad. Pero Jesús de Nazaret vino para ofrecernos libertad en todos los sentidos. Libertad para pensar, libertad para sentir, libertad para decidir, libertad para vivir. Jesús nos llama a la libertad. Nunca obligó a nadie, nunca exigió cambios,
Ni siquiera denunció o juzgó a uno de sus más allegados colaboradores. ¿Os acordáis? Robaba de la bolsa común que tenían. Jesús se limitó a invitar al seguimiento. Jesús con su enseñanza pretendió remover conciencias para los suyos, para que se sintieran libres y proclamaran la libertad experimentada. Por ello muchas mujeres seguían a Jesús. Se sentían libres de la dominación a que estaban sometidas en una sociedad patriarcal, como era la del siglo I. Los pobres también estaban esperanzados porque otro camino se estaba abriendo paso, uno más solidario, más igualitario, uno al que no se accedía por el poder del dinero o la influencia de los ricos. El pueblo seguía a Jesús porque no ponía cargas sobre él que lo esclavizara, como hacían los dirigentes religiosos de su tiempo, ¿os acordáis, no? Que ponían obligaciones que ni siquiera ellos podían cumplir. Pero es curioso observar cómo, con el paso del tiempo, resulta que las enseñanzas de Jesús, que se orientaban hacia la libertad, se fueron transformando en signos de control y dominación hacia los demás, y eso ya en los primeros tiempos de la Iglesia. Por ejemplo, la libertad de que gozaban las mujeres en tiempos de Jesús y que seguían a Jesús se fue transformando en una anulación progresiva con el paso de los años, de manera que desaparecen de la escena y vuelven a quedar recluidas y sometidas a la voluntad del varón, finales del siglo I y de manera especial en el siglo II y III. Así que la primera lección que aclara lo que es vivir en libertad es que el Señor es el que nos llama a vivir en libertad. La segunda lección es que el mal esclaviza. Dice el texto de Gálatas: no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. La libertad que tenemos la podemos usar para el bien o para el mal, y eso tiene siempre unas consecuencias positivas o negativas. La carne es vista en Gálatas como expresión del mal. Carne y espíritu se oponen entre sí. Gálatas capítulo 5, verso 17. Las obras de la carne son, ¿os acordáis? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso que se representa con el mal esclaviza, arrastra hacia aquello que se opone a Dios. Por eso las consecuencias del mal son anular la libertad para convertirla en esclavitud. Es consecuencia del mal generar rencor en lugar de perdón. Es consecuencia del mal transformar la alegría en amargura. Es consecuencia del mal cambiar la solidaridad en egoísmo. Es consecuencia del mal sustituir el amor por la disensión, la ira y la contienda. Es consecuencia del mal crear estructuras de poder para someter y dominar a nuestro prójimo. El apóstol Pedro, hablando de los falsos maestros, escribe en su segunda carta, capítulo 2, verso 19, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Os suena esto a nuestro siglo XXI, donde los políticos alardean de libertad y resulta que están siendo esclavos de corrupción? ¿Cuántos jóvenes hemos conocido que han sido víctimas de las drogas? Yo he conocido a varios y además estaban metidos hasta el fondo. Piensan que son libres para consumir, pero terminan esclavizados, arruinando su vida por la búsqueda de unas sensaciones que atrapan y son capaces incluso de destruir a sus propias familias. Pero lo mismo pasa con las ideologías. El fundamentalismo cristiano, en nombre de la libertad, exige una lectura literalista de la Biblia, aunque eso implique reducir la libertad a la que Dios nos llama. Y el resultado es esclavitud de esa ideología, que al final se aleja de la propia escritura que el fundamentalismo ha intentado proteger. Y ahora permitidme un apunte personal. Un tanto arriesgado si queréis, pero lo voy a hacer porque estoy en familia. Los textos de la Biblia se interpretan no solo en su contexto, sino a partir de nuestra propia experiencia. Por ello nos acercamos al texto de la Escritura, a la Biblia, no solo con las claves hermenéuticas conocidas por todos y aceptadas por todos, sino también con nuestra propia experiencia, con lo que hemos visto y vivido nosotros mismos. Y eso entonces nos ayuda a entender de otra manera a Dios, a tener otra percepción del Dios de Jesús de Nazaret. El egoísmo nos hace esclavos de nosotros mismos porque nos situamos en el centro y solamente entonces pensamos en nosotros, no en los demás. Y si hacemos eso, ya no quedará espacio para el otro, para el prójimo.
Por eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17. Y es que el pecado es el mayor tratante de esclavos que hay en la historia de la humanidad. Pecado es una palabra que ha estado manipulada hasta la saciedad. Se ha abusado de ella y se ha convertido en una especie de mecanismo de control para los demás. Por eso yo normalmente no hablo de pecado, no me gusta demasiado. Prefiero utilizar otro concepto, el de maldad, que desde mi punto de vista yo creo que refleja perfectamente la esencia de lo que la Escritura conoce como pecado. Lo que a Dios le importa de verdad son actos de maldad que podemos cometer contra los demás, porque eso es lo que nos lleva a la esclavitud. La injusticia, por ejemplo, es un acto de maldad. La intolerancia, la violencia, la dominación de unos sobre los otros, el engaño, actos de maldad. El propio Jesús dirá, todo aquel que hace pecado, maldad, esclavo es del pecado, esclavo es de la maldad, Juan 8:34. Y el texto lo sitúa poco después del episodio de la mujer adúltera. Pero Jesús no centra la atención en lo que la mujer había hecho, sino en la de aquellos que la querían apedrear, que eran esclavos de la letra de la ley y estaban cometiendo maldad. Así que la primera lección que aclara lo que es vivir en libertad es que el Señor es el que nos llama a vivir en libertad. La segunda lección es que el mal esclaviza. Y la tercera lección que quisiera dejar con vosotros es que el servicio libera. Dice el texto de Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Es interesante que no dice servíos los unos a los otros, eso ya estaría bastante bien, sino que añade servíos por amor. Bueno, esto ya es otra historia, porque nos está indicando el medio que hemos de usar para el servicio los unos a los otros, el amor. Esa es nuestra más alta motivación. No hacemos las cosas por obligación, las hacemos por amor. El amor te lleva a sacrificar voluntariamente lo que denominamos en el día de hoy tu zona de confort. Nadie te obliga cuando decides hacer el bien a una persona. Lo haces porque quieres, porque has entendido lo que es el amor de Dios. Y eso se manifiesta amando a tu prójimo en actos concretos de bondad. Igual que la maldad se manifiesta en actos concretos de maldad, ¿no? Servir al prójimo produce una satisfacción inigualable que te hace sentir bien, en paz contigo mismo. Y ese sosiego, bienestar y tranquilidad de espíritu favorece la libertad para actuar y además te retroalimenta positivamente. Parecería una contradicción hablar de libertad y de servicio, ¿verdad? Si sirvo a otro, estoy anulando la libertad, porque servicio y libertad se oponen. Además, es curioso porque la palabra utilizada aquí para servíos hace referencia a alguien que no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro, y está sujeto y sometido a la voluntad de otro. Bueno, parece que Pablo patina aquí un poco, ¿verdad? Habla de libertad y dice que nos sirvamos unos a otros. Eso es contradictorio, aparentemente. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que en la medida en que renunciamos a nosotros mismos y a lo que nos rodea, ya no hay nada que nos ate, ya no hay nada que nos esclavice, ya no hay nada que nos retenga, sino que somos libres para hacer lo que queramos. Por eso el apóstol introduce la expresión por medio del amor, porque el esclavo obedecía por obligación, pero el servicio que solicita aquí Pablo está ligado a la libertad, porque se hace por amor, y eso es voluntario, no es por obligación. ¿Os acordáis de la historia del joven rico? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven, nos dice el texto, que se fue entristecido porque tenía mucho dinero. Eso es lo que le ataba. Tenía mucho que perder si optaba por el reino de Dios, sin darse cuenta de que sí, es cierto, perdía algunas cosas, pero para ganar algo mucho mayor, la libertad, que nada nos ate. En el día de hoy es difícil desprendernos de lo que nos rodea. Es que tenemos tantas ataduras, la hipoteca, las facturas que pagar, el estado de bienestar, las medicinas, el coche, comida, libros, colegios, ocio, ropa, bueno, tantas y tantas cosas. El dinero se ha convertido en el primer poder de la sociedad capitalista. Entonces es difícil ser libre porque es el dinero el que manda. Ni siquiera los gobiernos son libres, están sometidos a los dictámenes del capital. Pero podemos usar lo que tenemos para el servicio a los demás. Y eso nos permite entonces caminar hacia la libertad, porque en la medida en que servimos al prójimo por medio del amor, vamos siendo cada vez más libres. Por ejemplo, tener nuestra casa abierta a otros es voluntario,
pero nos libera de lo que tenemos. Compartir nuestra comida con el que tenga necesidad, dar de nuestro dinero para solidarizarnos con los más desfavorecidos, usar nuestras capacidades para ayudar a los que no han tenido tantas oportunidades como nosotros, iluminar con nuestra experiencia para prevenir errores que otros pueden cometer. Por ejemplo, cuando un anciano o una anciana en una iglesia están apartando parte de su tiempo para la comunidad, está sirviendo a los demás. ¿Y lo hace por obligación? No, lo hace por amor, porque ha puesto sus capacidades al servicio de los demás. Y eso le hace ser libre porque ha tomado una decisión personal. Ha sido una decisión puramente personal. Cuando alguien utiliza el don de la música para enriquecer a los demás, les está sirviendo, porque su trabajo hace que la persona vibre de emoción. Hermanos y hermanas, yo cada vez que escucho la novena sinfonía de Beethoven, mi espíritu se ensancha, mi alma se eleva. Sobre todo el tercer y cuarto movimiento, ya cuando cantan ni os cuento. Es el poder de la música, que varios siglos después sigue teniendo un efecto terapéutico en distintas generaciones. Beethoven no se quedó para sí el don que tenía, sino que lo usó para servir a los demás. Hemos visto 3 lecciones que aclaran lo que es vivir en libertad. La primera: el Señor es el que nos llama a vivir en libertad. Es el primero que no quiere dominación de los unos sobre los otros. Él nos ha hecho libres y nos llama a vivir en libertad en todos los sentidos. La segunda lección: el mal esclaviza. En la medida en que nos sometemos a su control, perdemos libertad y nos convertimos en esclavos. Y la tercera lección: el servicio libera, porque no se hace por obligación, sino que voluntariamente elegimos hacer el bien al prójimo. Así que yo creo que conviene tener en cuenta estas 3 lecciones, porque nos irán enseñando el camino hacia la libertad que Dios nos regala. Y tenemos que seguir aprendiendo a vivir en libertad. Hermanos y hermanas, que la libertad ilumine nuestro caminar diario como creyentes y como comunidad de seguidores de Jesús. Que así sea. Un abrazo.